Valencia, que nos hablará sobre las estrategias terapéuticas en la hemorragia crítica traumática. Buenos días, soy Francisco Ros Valverde, residente de quinto año del Hospital Clínico de Valencia, y les presento la comunicación titulada Estrategias terapéuticas en la hemorragia crítica traumática. Este es el orden que seguiré durante la presentación, abordando la coagulopatía aguda del trauma y las estrategias terapéuticas del shock hemorrágico traumático. La hemorragia crítica traumática sabemos que representa el 25% de la mortalidad del trauma y es un evento potencialmente evitable. Por ello es fundamental el conocimiento teórico de la coagulación para acertar en la práctica médica del tratamiento. Cuando se sufre una agresión externa, se van a producir tres entidades fundamentales que en mayor o menor medida van a producir situación de disfunción multiorgánico y sangrado masivo. Entre ellas la primera es el daño tisular y la propia inflamación, que a nivel celular va a condicionar un estado de un aumento del metabolismo de tipo anaerobio, daño molecular y por tanto una respuesta inflamatoria tipo SIRS. A nivel endotelio, una pérdida de glicocáliz con la liberación de paransulfato y condroitín como agentes anticoagulantes, y a nivel tisular, situación de hipovolemia y vasoconstricción, perpetuando la hipoperfusión y el fallo orgánico. La coagulopatía aguda del trauma es la segunda entidad que se va a producir tras la agresión externa. Es un evento primario que se produce en los primeros minutos tras la agresión y se caracteriza por una disfunción plaquetaria, una sobreexpresión de proteína C activada formando complejos trombina, trombomobilina y realizando el factor 5A y 8A y, por tanto, activando todo el sistema fibrinolítico, y esa propia hiperfibrinolisis lo que hará será una activación del factor tisular y exterior de plaminógeno degradando fibrina. Por tanto, cuando tenemos un paciente que sangra, nuestro principal objetivo es detener la hiperfibrinolisis, aumentar la producción de trombina, asegurar la propia formación del coágulo y asegurar la funcionalidad de la plaqueta. Si nuestro paciente sangra es porque tenemos un problema en la coagulación, que esta puede deberse pues, a una propia prolongación de la formación del coágulo debido a deficiencia de factores por consumo y dilución, un defecto en la firmeza del coágulo, en la cinética debido a la deficiencia de fibrinógeno y plaquetas, o un defecto en la propia estabilidad del mismo debido a la hiperfibrinolisis y la deficiencia del factor 13. Y la tercera entidad en sí misma es la propia hemorragia, que va a generar situación de shock, hipoperfusión y, por tanto, va a ser la responsable de esa coagulopatía precoz en los primeros minutos y va a conllevar un consumo y una disfunción de los principales factores de la coagulación. Dentro del concepto de resucitación con control de daños, nos vamos a apoyar en tres pilares fundamentales, que son detener la hemorragia, tratar la CAT, la coagulopatía aguda del trauma, y el manejo del shock. Las RCD son una serie de terapias secuenciales y multimodales cuyo objetivo inicial es la identificación del sangrado activo, intentando buscar el foco principal, y vamos a intentar contenerlo de forma temporal mediante uso de compresivos femorales, torniquetes, cinturón pélvicos y mecanismos compatibles, o incluso en medidas extremas mediante el uso del REBOA, que es un sistema de inflador intraórtico, hasta lograr un control definitivo con una cirugía. Actualmente pues, se aboga por las técnicas de radiología de tipo intervencionista y de tipo de embolización por sus menores complicaciones. La cirugía con control de daño se basa en una cirugía rápida, en menos de 90 minutos, que consiga pues, un control del foco y, sobre todo, evitar la excesiva contaminación. A la vez que tratamos esa CAT y intentamos buscar la identificación del sangrado activo, debemos iniciar la resucitación con hemocomponentes y hemoderivados, dentro de los que encontramos el concentrado de Matías, para corregir la volemia y lograr el adecuado transporte de oxígeno, siguiendo una estrategia de tipo precoz y de tipo restrictivo. En el shock hemorrágico traumático nos situamos en un umbral de hemoglobina por encima de 7 gramos de decilitro. En función de las características de nuestro paciente, aumentaríamos ese umbral hacia 9 gramos por decilitro, y fijándonos en el porcentaje de hematocrito. A partir de un 26% del hematocrito, 26, favorecemos que las plaquetas circulen por la periferia y se favorezca la agregación propia. En cuanto a la transfusión de plaquetas en el trauma de forma específica, se pueden seguir dos estrategias que no son excluyentes entre sí, las integradas en los protocolos de transfusión masiva a nivel de un ratio 1:1:1 o guiadas por test de función plaquetaria, test viscoelásticos y agregometría. Estos ratios elevados de 1:1:1 sí que han demostrado disminuir la mortalidad en el trauma y un menor consumo de hemocomponentes y hemoderivados. Sin embargo, la evidencia actual sigue habiendo controversia en el uso restrictivo o en su aplicación de forma empírica en el trauma grave con shock hemorrágico.
En cuanto al plasma fresco congelado, en la hemorragia traumática, concretamente los estudios por MMT y el PPR abogan por ratios elevados de concentrados de hematíes y de plasma fresco a ratios de 1,1 o 1,2, por el efecto protector a nivel de la endotelopatía y actuando como efecto tampón. Sin embargo, su papel actual en la resucitación hemostática pues, ha quedado relegada, que no podemos usarlos como corrector de factores de coagulación y, por tanto, no nos van a mejorar las pruebas de la coagulación. Por ello, en las últimas décadas han ido surgiendo otros agentes hemostáticos, entre ellos el concentrado de complejo protonmínico, que es un elemento elemento esencial terapéutico rápidamente disponible, que produce una corrección rápida y eficaz, principalmente en los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, a razón de 20-25 unidades internacionales por kilo, para un objetivo de un IR por debajo de 1,4. En los pacientes anticoagulados con anticoagulante de acción directa también se ha visto que se pueden usar y que mejoran la reversión de la anticoagulación a dosis más altas, entre 25 y 50 unidades internacionales por kilo. Y en los pacientes no anticoagulados su uso puede ser, es superponible al uso del plasma fresco congelado. Sabemos que actualmente en el mercado existen dos formulaciones de concentrado que incluyen el factor de coagulación 2, 9 y 10 y se suma un cuarto que es el factor 7 con la proteína C y S. En cuanto al fibrinógeno, es el factor 1 de la coagulación, es el que primero disminuye y es el que más nos interesa a nosotros como intensivistas. Sabemos que es el precursor de la fibrina, participa en la agregación plaquetaria y es fundamental el proceso de coagulación para la formación y la firmeza del coágulo. Y la que recomienda actualmente pues, un fibrinógeno por encima de 1,5 gramos por litro. El ácido tranexámico, fármaco barato, sencillo, eficaz, antiguo. Los estudios CRASH2 y CRASH3 en el 2019 abogan por el uso precoz en las primeras 3 horas, a dosis de 1 gramo en bolo en los primeros 10 minutos tras el evento traumático, e incluso en el soporte extrahospitalario, y la pauta de 1 gramo en perfusión en 8 horas. Inhibe el paso de plasminógeno a plasmina y previene y estabiliza principalmente el coágulo. Y está indicado tanto en el trauma grave como en la sospecha de TCE leve y moderado. Otros agentes hemostáticos son el factor 7 activador recombinante, que se ha quedado como uso compasivo en la hemorragia masiva refractaria, la desmopresina, el tratamiento y prevención de las hemorragias secundarias de efectos congénitos y de tipo adquirido, y el catión calcio, que es esencial también para la coagulación, la estabilización del coágulo y la adecuada actividad plaquetaria. La hipocalcemia mata en las primeras 24 horas y, por tanto, es necesaria su reposición de forma continua. Se habla pues, de una reposición cuando está por debajo de 0,9 milimoles por litro y de 1 gramo de gluconato cálcico tras cada 4 unidades de hemoderivados. A la vez que tratamos la CAT, la coagulopatía asociada al trauma, debemos detectar estados de hipotermia, hipocalcemia, hiperglucemia y acidosis. Y con ello surge el concepto de resucitación hemostática, que consiste en un doble objetivo, que es mejorar la perfusión tisular y, a su vez, tratar la CAT. En las últimas guías del manejo del shock traumático hemorrágico abogan por el concepto de resucitación hemostática en 3 pasos. El control mecánico inicialmente del sangrado, con la corrección de pH, temperatura, glucemia y situación de hipoxia tisular, e iniciar la resucitación de forma inicial con complejo de fibrinógeno a dosis de 2 a 4 gramos y ácido tranexámico para estabilizar el coágulo, e iniciar la reposición de concentrado de hematíes con una ratio prefijada, a razón de 1,1 o 1,2. Para mejorar la generación de trombina podemos optar tanto por el plasma fresco congelado como por el complejo protonmínico, el concentrado de plaquetas, pero en cuanto sea posible hacer una transfusión guiada por objetivos. La tercera prioridad de nuestro objetivo de estrategia terapéutica es el manejo del shock. De aquí surgirá el concepto de hipotensión permisiva, evitando la normotensión en los pacientes que tengan un sangrado activo, manteniendo unas sistólicas en torno a 80-90 minutos de mercurio, y eso va a suponer una presión arterial media en torno a 50-55, siempre que pues, no haya signos evidentes de bajo gasto. Obviamente no está recomendado tanto ni el TC ni la lesión grave medular, ni en situaciones especiales como puede ser pues, la situación de embarazo. Y en la flioterapia restrictiva aboga por una restricción de líquidos, como hemos comentado anteriormente también la compañera, hasta el control del sangrado, el uso precoz de vasopresores de elección la noradrenalina, evitando el uso de coloides y optando por los cristaloides de tipo isotónico y cristaloides balanceados, evitando la resucitación de forma agresiva, el ciclo vicioso que todos conocemos como intensivista de edema tisular, sobrecarga pulmonar, coagulopatía dilucional y acidosis metabólica hiperclorémica.
Por tanto, como conclusión, considero que es fundamental la identificación precoz de los pacientes a transfundir. Hay que establecer ratios elevados, esquemas predefinidos y guiados por objetivos, revertir la coagulopatía de forma precoz y de forma rápida, previniendo la hipofrinogenemia y la coagulopatía de tipo multifactorial. Por tanto, concretando, buscamos una balanza equilibrada que mejore y suponga una eficacia hemostática, transfusional y clínica y, por tanto, nuestro paciente deje de sangrar. ¿Vale? Muchas gracias a todos y dejo estas 3 para el debate. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, no es ninguna pregunta, pero felicitarte porque son muchos datos. Habría que, no sé, pensar en ello, pero muy bien. Muchas gracias porque está muy bien elaborada la presentación. Gracias.